Este es el tercer episodio de Investigaciones Sexys con el nombre Annie y sus trajes del futuro. Les recuerdo que este programa es para hablar de arte y ciencia. Tuvimos en el primer episodio a Maro, que ya está aquí, Mariana, las bacterias de Mariana fue el primer programa. Después tuvimos a Mónica Nepote con orografías, geología, biopolítica y otros tipos de ciencia. Hoy estamos esperando a Annie Garzalao porque vamos a hablar de trajes del futuro, cuestiones relacionadas a ética y política alrededor del arte, el arte virtual y las tecnologías. Hace poco, aquí está Annie. Y la esperamos con... Hola, querida, ¿cómo estás? Bien, hola, bien, bien, ¿tú qué tal? Bien, estoy muy emocionada por este programa. Tengo toda la mañana súper emocionada para poder escucharte. Estaba hablando hace un ratito solamente de una pequeña introducción y te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Quisiera que evitáramos esta presentación aburrida de quién es quién y por qué estudió qué, y más bien que tú te presentes desde el lugar que tú quieras y nos cuentes lo que quieras de ti antes de irnos a mi sensualísimo guión de entrevista. Bueno, pues sí, soy Ani Garzalao, aunque quisiera, creo que contigo no podría hablar así de forma tan seria como generalmente acostumbro. Oh my God. Comenzamos bien, comenzamos bien. Continúa, por favor. Me puse uno de mis trajecitos hoy para que lo vieran, si no fueran al museo, no pudieron ir, aquí está. Bueno, los demás están en Querétaro, pero tengo copias, entonces este pronto va a estar en una subasta, lo voy a vender, por si se animan. Oh, sí, nos vamos a súper animar. Y pues que soy artista de medios, me gusta la tecnología, me gustan los videojuegos, tengo un montón de juguetes, me da pena mi estudio, entonces, bueno, es un desmadre. Y pues nada, vamos a hablar hoy de los trajecitos. Ah, el de Malitzin, qué padre. Ujú, ujú, muy bonito. Vamos a hablar, bueno, entonces comienzas hablándonos, me encanta tu presentación porque comienzas hablándonos desde lo que estás vistiendo. Y eso es una de las cosas que me parecen muy interesantes de tu trabajo, muy precisas de tu trabajo y creo que se habla un poco. Y eso es el interés que creo que tienes por la relación entre la moda y la tecnología, pero no desde una perspectiva superficial de la moda, sino de cómo lo que estamos vistiendo tiene que ver con el uso de nuestro cuerpo y con el uso de cómo comprendemos nuestras relaciones con las otras, lesotres, humanos y no humanos, elementos incluso no vivos en este planeta. Pues creo que todo parte desde esta cosa de los smart, de que todo está conectado a Internet y nos da esta sensación como de que estamos conectados con todo, pero no, bueno, no es real, ¿no? Esta relación que tenemos con el ambiente, con los otros, con la política, con lo económico, viene directamente de la información que nos llega. Y esa información pues no es verídica, siempre hay una manipulación detrás, voluntaria o involuntaria, mayormente voluntaria. Y esta cosa del Internet de las cosas, lo que hace las cosas smart, lo que permite que esté todo conectado todo el tiempo, pues ya llegó al cuerpo. Por ejemplo, los smartwatch, esta cuestión de meternos chips y demás. Entonces, es como de hecho los trajes son un poco retrofuturistas, como de cómo te imaginabas que iba a ser el futuro y de repente el futuro ya llegó, el futuro es hoy es el futuro distópico. Entonces, todos estos datos que genera el cuerpo al mismo tiempo, pues lo manipulan de alguna forma, ¿no? Llevo ya un año utilizando el Fitbit, se me olvidó ponérmelo ahorita, pero sensa los latidos de mi corazón, cómo duermo, cuántas horas duermo, cuánta agua tomo, cuántas calorías gasto, qué como, qué tipo de ejercicio hago, durante cuánto tiempo. Si no me paro en una hora, me dice que debo dar 250 pasos y me los está checando hasta que cada hora tengo que dar 250 pasos.
checa mi ciclo menstrual. O sea, es una cuestión de medir absolutamente todo lo que hace tu cuerpo para luego recibir retroalimentación y pues está supuestamente en forma, ¿no? Pero son unas exigencias muy altas, así como de la cantidad de peso que tengo que cargar a la hora de hacer ejercicio para que se me marque el abdomen y que tengo que comer. Y al final todo eso, ¿para qué? Pues a lo mejor nada más para las redes sociales, porque ¿de qué otra forma se vería, ¿no? Más ahora con lo de la pandemia, pues nadie me ve, no convivo con nadie. Entonces, si no sale todo eso a través de redes sociales y recibo likes y recibo invitaciones a cosas y demás, o sea, es un ciclo ahí interminable de producir información, consumirla, procesarla, producir información, consumirla, procesarla y todo el tiempo nada más para consumir otro tipo de bienes. Entonces, por ahí van las ideas de los trajes. Por eso lo de usarlo directamente en el cuerpo. Wow, nos estás golpeando iniciando este programa con cosas ahora sí que como siento deep, así como deep en el pecho. Eh, esta palabra, realidad, ¿de qué estamos hablando cuando usamos la palabra realidad desde la perspectiva de el arte y los medios? Pues en general, definir realidad es difícil, ¿no? Tiene que ver con muchísimas limitaciones de los seres humanos y quizás incluso la percepción de cada persona. Pero cuando hablamos concretamente de los medios, tiene que ver con qué información te llega y qué haces con esa información y cómo va modelando tu percepción de todo lo que te rodea. Ahorita, por ejemplo, que no puedes salir a la calle y ver la realidad y explorarla, y de todas formas no podríamos, ¿no? Porque no podemos estar en muchos lugares al mismo tiempo, porque hay cosas que no vemos, la información es abstracta. Entonces, estamos ya tan acostumbrados a construir nuestra realidad a partir de lo que vemos a través de la pantalla y medio leemos, y mayormente a través de los memes, que percibir cuál es la verdad, o sea, ahí voy a separar entre realidad y verdad. ¿Cuál es la verdad de ciertas cosas? Que eso sí se puede llegar a investigar, explorar, comprobar con hechos científicos. Muchas veces nunca llegas ni siquiera ahí. Entonces tienes información que quizá ni siquiera es verdad para construir lo que tú piensas que es la realidad. Y pues esto nos está pasando a todos. Yo lo que creo es que la única forma de percibir una realidad más cercana a la verdad, pues es a través de la ciencia, la investigación, de reunir información y comprobar que sea verídica. O sea, es una cosa difícil. La mayoría de nosotros no percibimos la realidad. Y sin embargo, tú estás haciendo algo con tus trajes alrededor de esto, no precisamente buscar comprender la realidad, pero quizás señalar cómo esta realidad está, no sé, relativizada tal vez. ¿Cómo lo dirías tú? Estoy muy interesada en saber, porque trajes son y lo que te hacen sentir y pensar y la manera en que desestabilizan las maneras tradicionales en las que nos relacionamos con el mundo son muy agudas y muy puntuales. ¿Cómo llegaste hasta la creación de esos trajes y desde dónde fue que llegaste? Pues llevo ya algunos años investigando sobre transhumanismo y posthumanismo. Es decir, toda mi investigación desde hace 10 años tiene que ver, o más, tiene que ver con cómo la tecnología está modificando al ser humano, ya sea en la sociedad o sea en la percepción de uno mismo o de adquisición de conocimiento. O sea, la tecnología digital de los últimos 20 años ha cambiado completamente la forma en la que vivimos como humanos. Entonces, eventualmente llegué al posthumanismo, cuál es la verdadera fusión o cuál podría ser esa verdadera fusión entre el ser humano y la tecnología. Y creo que ya estamos en una etapa inicial. Déjame cambiar mi filtro porque no me reconocen. Soy Ani. Hola. A ver, mejor. Estamos en una etapa donde yo creo que ya es posthumanista, o sea, ya el hecho de tener un celular o tener dispositivos para el cuerpo ya está implicando una especie de fusión
entre la tecnología y el ser humano y la forma en la que estamos viendo al mundo y lo percibimos y lo vivimos. Entonces, conforme fui estudiando sobre posthumanismo y transhumanismo, me di cuenta de que, bueno, inicialmente yo quería meterme chips y inyectarme cosas y así, pero hablé con muchos médicos y científicos y me dijeron que no. Básicamente me dijeron, eso es peligroso, no lo hagas, pero date cuenta, investiga más sobre los estímulos y la forma en la que el cuerpo reacciona, porque en realidad el cuerpo es muy frágil. Ya que me puse a investigar sobre eso, la cantidad de estímulos que llegan al cuerpo lo modifican completamente en su química y hasta en su ADN. O sea, todo el tiempo estamos mutando, nuestras células están mutando. Entonces, pues me pareció que la única forma de generar estos estímulos sí era a través del cuerpo. Y los trajes lo que hacen, tanto este como el del híbrido digital, es modificar esa percepción de la realidad o de la vida a través de los estímulos, de estímulos que te dan. Y no nada más a nivel corporal, o sea, somos muy visuales. Entonces, meterme a redes sociales y, por ejemplo, ahorita ponerme estos filtros o que esté todo lleno de luces neón o toda esta estética medio alien del nuevo cuerpo, es un estímulo también sobre cómo nos percibimos a nosotros mismos. La cuestión de los filtros a mí se me hizo súper importante a la hora de diseñar esto. Como otra de las piezas tiene partes plásticas, que es muy parecido a esto que me estoy poniendo yo ahorita en maquillaje digital. Entonces, creo que una de las cuestiones sobre cómo vamos a percibir la realidad de esta fusión humano-máquina tiene que ver con el cuerpo y con una cuestión estética completamente, así de no estoy a gusto, y que es un poco la idea de Cyborg de Haraway, que es no, el hecho de que yo haya nacido y me vea así con este sexo y mi cara sea así y demás, no es un impedimento para que yo lo cambie por completo. La idea del cyborg es que tú puedes definir tu propio cuerpo, tu propia identidad a partir de la tecnología. Y creo que los filtros lo explican perfecto. Ahora que he estado entrando en TikTok y veo la cantidad de filtros que hay en Snapchat y ahí en TikTok y aquí en Instagram, es como, claro, yo podría fingir o verme en la pantalla y crearme toda una identidad donde sea completamente diferente a la realidad, y mucha gente lo hace. A veces conozco gente de internet y cuando los veo en persona es como, oh Dios, no, no es él, no es ella. Pero eso es lo padre también. Nuestra identidad, sobre todo la virtual, ya no depende de cuestiones genéticas que no podemos controlar, sino de un idealismo que ya se está yendo a los extremos, como este perfil de Fecal Matters de Instagram, justamente, que es una estética completamente alien, de mujeres calvas y pies deformes y como combinaciones entre alien, animal, así. Pues la deformidad que se hubiera visto en otra época ahora apela mucho a lo visual. Una cosa que quisiera apuntar de todo lo que nos estás contando es cómo traes todo el tiempo y con tu trabajo traes y que el arte digital trae todo el tiempo la cuestión de la tecnología al cuerpo. Porque es como tradicionalmente se considera que no, todo lo que tiene que ver con tecnología nos aleja de nuestra corporalidad, nos aleja de quiénes somos como humanos, cuando en realidad es simplemente otra perspectiva para relacionarnos con nuestro cuerpo o con nuestro cuerpo, nuestra cuerpa. Entonces, yo quisiera seguir avanzando hacia estas relaciones entre la máquina y el humano, pero antes, para el público que no conozca tanto de qué se tratan tus trajes, ¿qué crees que podrías hacer una breve introducción sobre qué es lo que hacen y cuántos trajes existen desde que comenzaste a trabajar con un híbrido digital? Pues existen 4 trajes, todos diseñados por Mariel Paredes, que es una amiga mía de hace muchos años, y 3 son de un proyecto que se llama Simbiosis Programada. El que traigo puesto es justamente de Simbiosis Programada. Déjame enseñarles la parte de atrás, que está súper linda. Oh, sí, está precioso. Es como una cosa molusca del Espina futuro. dorsal que fuera, Sí. ajá. Y lo que hace este traje en particular, o sea, tiene un gorrito y todo, y entonces encima del gorrito te lleva un dispositivo.
no la tengo aquí porque no cabe en mi estudio, entonces lo tiene Hugo Vargas o Hugo Escalpelo, lo pueden encontrar así, que es quien me ayuda con toda la parte electrónica, él hace el diseño y todo. Entonces, lo que hace este traje en particular es que conforme está pensado en esta cuestión de los servicios en Internet, los servicios de la nube. Tienes un servicio gratuito hasta cierto punto y luego tienes que pagar por la versión premium o el servicio completo. Entonces, lo que hace este traje lleva un podómetro con una pantallita y te deja caminar 140 pasos, que son más o menos los caracteres que tenía Twitter antes. Entonces, Ok. cuando llegas a los 140 pasos, tienes que aventarte un comercial que baja un visor y así, yo le quería ponerle por dentro, para continuar caminando, por favor, pague la versión premium, ya no me dio tiempo. Entonces no te deja ver y además lleva audífonos y te pone sonidos que tienen frecuencias que diseñó Eddie Castañeda para modificar tu equilibrio. Entonces, no, si empiezas a caminar, te vas a ir así de lado, te puedes chocar. Entonces, tienes que detenerte completamente y esperar 20 segundos o pagar la versión premium para poder seguir caminando. Cuando, bueno, caminar es algo que tienes un derecho a, ¿no? Es natural. Pero, ¿qué pasa con estos servicios que de repente el derecho se convierte en una cosa que es económica y entonces te toca pagar pues por ejemplo aquí en México por el agua? El agua se supone que es un derecho, ¿no? El agua potable. Cualquier persona debería poderse acercar a una llave y poner un vaso y tomar agua, como en la mayoría de los países, pero en México no. En México estamos con esta idea, y no sé qué tanto cierta sea, no sé qué tan contaminada está el agua, pero tú tienes que pagar por el agua, que es un derecho humano. Me explico, tienes que ir a la tienda y comprar tu garrafón o comprar tu botellita o lo que sea. Entonces, ese tipo de servicios, de cosas que son naturales y deberían ser un derecho para el cuerpo, cada vez más y más se van a ir comercializando. Hay especulaciones sobre qué va a pasar cuando ya no haya aire limpio y tengas que estar pagando por tu bomba y tu oxígeno. Entonces, ese traje se trata sobre esto. Hay otros dos que están más bien conectados a redes sociales. Uno, el de coreografía involuntaria, lleva electrodos en el brazo. Se te pegan en el museo, se pegaban porque con la pandemia no puedo tocar a la gente. eh, Electrodos en el brazo y cada vez que alguien te tomaba una foto, te ponía un hashtag, el de simbiosis en Twitter, te mandaba impulsos eléctricos, entonces hacía que te moviera el brazo así solito. Eh, y no podías ver tu brazo, lleva una cosa de plástico aquí que no te deja ver tu brazo, solo puedes sentir cómo se mueve cada vez que alguien te vio y puso el hashtag simbiosis. Y el otro, el azul, es que hacía. Ah, ya, es Pasemos el al de siguiente. Eh, ese se llama emoción inducida y lo que hace es que tiene luces LED alrededor. Entonces, en la galería había unos como detectores, unos sensores de Bluetooth escondidos en las piezas de otros artistas. Entonces, cuando te acercabas a la pieza de un artista, por ejemplo, de Tania Jiménez, ¿no? Así de, le va muy bien en redes sociales, entonces empezaba a mandarte, eh, también ya está conectado a los latidos de tu corazón. Entonces, primero veías los latidos de tu corazón normales, pero si te acercabas a una pieza, empezaba a parpadear de forma diferente y cambiaba el color, entonces era como, eh, bueno, el color de la luz modifica tu percepción de las cosas. Entonces cambiaba el color de la luz, arruinaba un poco tu experiencia de la exposición porque pues modificaba cómo veías las piezas de los demás, pero te decía qué artistas era más emocionante su pieza. No es que no hubiera piezas que no fueran emocionantes en esa exposición, pero sí. En relación a su popularidad en redes sociales, que es En redes sociales, una de las realidades en las cuales estamos viviendo actualmente. exacto. Y la última pieza, la que es para mí, es el híbrido digital. Ya voy a quitar los filtros que ya molestaban a la gente, ya se están yendo. No, deja. Bueno, ¿Qué importa? Esto es entre tú y yo. vándale. Por ahí podemos continuar. El híbrido digital es un traje completo para mí que habla completamente ya de conectar todas mis funciones a redes sociales y al internet, a las APIs.
Entonces, y además es una inteligencia artificial o una cognición artificial, porque tiene emociones, o sea, tiene Mm. sus propias emociones, el ente virtual, y tiene sus propias formas de expresarse, o sea, él toma decisiones sobre mí y sobre mi persona. Entonces, Sensa básicamente todo lo que hay a mi alrededor, todo lo que te dije del Fitbit, que es todo lo de mi cuerpo, más todo lo del entorno, si hay rayos UV, si hay movimiento alrededor, si estoy con personas conocidas, si va a llover, si estoy en un lugar que conozco, o si estoy en mi casa. Y entonces todo eso se convierte en alimento para las emociones. Y entonces las emociones, que tal cual son agentes, se van peleando por ese alimento y van creciendo y de repente son emociones básicas, ¿no? Alegría, ira, asombro, pero cuando empiezan a crecer se reproducen y crean en el híbrido emociones más complejas como amor, este, no sé, lealtad y cosas así, que también se alimentan y cuando tienen cierto tamaño, el híbrido decide expresarse, es decir, crea sus propios tweets y los postea, o toma una foto porque lleva una camarita aquí, entonces toma una foto y la postea, o me manda vibraciones porque tengo motores en todas las costillas, o decide cambiar mi temperatura porque también tengo peltiers, o decide hacer sonido porque también puede componer su propio sonido. Entonces es la idea de esta combinación completa de tener una relación muy íntima con un ente que es más o menos autónomo y que tengo que yo estar buscando el equilibrio. Es como una relación, o sea, no es la tecnología fría de yo quiero algo, la inteligencia artificial me cacha cuáles son mis gustos y me regresa así para que consuma, 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 sino que esta tiene que ver más bien con cómo voy modelando yo mi comportamiento con respecto a la máquina y cómo la máquina también va creciendo, va madurando su carácter y la forma en la que se expresa. Entonces, por ahí va ese traje. Les puedo enseñar la parte de atrás, la que nunca verán del híbrido, se lo tengo aquí atrás. Sí, muéstranos lo que nunca veríamos en ningún otro lado. Wow. Por ejemplo, esta es la mochila, ¿no? Entonces, aquí traigo la computadora, este es el cerebro y corazón del híbrido digital. Entonces, toda la parte de aquí, todo lo que ven es una computadora Jetson, es una computadora para hacer de NVIDIA, para hacer inteligencia artificial. Y aquí están conectados el resto de los sensores, aquí arriba. Y aquí también están conectados algunos otros para saber que la batería está bien cargada y demás, porque utiliza una batería de litio y puede ser peligroso, puede estallar. Entonces, tienen que avisarme cuando tiene sobrecarga o algo. Bueno, de aquí de los lados, estas son las bocinas. Encontramos estas bocinas Bluetooth bien bonitas. Tiene una bocina de cada lado. Y luego al frente está la cámara. Bueno, ahí está. Entonces, esos son como a grandes rasgos los trajecitos que hemos estado haciendo los últimos 2 años. Wow, es impresionante. ¿Qué pasa cuando dices, por ejemplo, que es más o menos autónomo? Y quisiera traer esto también a la mesa relacionado a que yo tengo entendido que tú eres una artista que está además sumamente preocupada por las cuestiones éticas, de clase y de democratización de las tecnologías. Como por un lado, solo quiero como meter cosas a la mesa y que tú con ellas nos lleves a donde tú quieras. Entonces, eso por un lado. Otra cosa que quiero poner en la mesa es la cuestión de la autonomía o semiautonomía de las máquinas y también qué onda con la autonomía o semiautonomía de los humanos, porque también tendemos a considerar que podemos ser más autónomos que las máquinas y bueno, no sé cuál sea tu opinión al respecto sobre todo esto. Es que creo que hay algunas confusiones sobre qué es la inteligencia artificial y cómo funciona. Voy a intentar definirla de manera muy general. La inteligencia artificial son una serie de procedimientos de programación que tienen que ver mucho con probabilidad, estadística, matemáticas y ciencias de la complejidad. Es decir, generalmente un sistema complejo
es aquel que tiene varias partes que son autónomas en su comportamiento, pero son interdependientes, o sea, se relacionan unas con otras, de tal manera que si estuviera ese agente solito, pues no tendría un comportamiento complejo. Pero el hecho de que son muchos, muchísimos, hace que como sistema, o sea, como unidad, empiecen a modelar patrones de comportamiento bastante interesantes, que son pues lo que llaman comportamientos emergentes. Y esos comportamientos emergentes pueden ir desde la autoorganización, jerarquización. O sea, a pesar de que estos componentes, es muy asombroso porque estos componentes parece que no tendrían esa posibilidad de hacer esas cosas, no están programados para hacer esas cosas, al ser demasiados, tienen un comportamiento como sistema que parece inteligente y que resuelve cosas porque son muchos elementos. No sé cómo más explicarlo, pero eso sucede. Tendrán que creerme. Esa es la complejidad. En Entonces, cuando pensamos en la autonomía de las máquinas, tiene que ver primero con esas dos cosas. Uno, ¿quién lo programó, cómo lo programó y para qué? Y la segunda cuestión es si va a haber o si se puede llegar a suceder comportamientos emergentes que generalmente no están previstos. Y eso lo hace súper interesante. Y esto sucede muchísimo en la minería de datos, o sea, programas como Google y varios otros tienen estos programas araña que lo que hacen es minar datos. Y al principio parece que es algo demasiado simple, es como, pues este es el tipo de dato que estoy buscando, lo jalo. La cuestión es que cuando es tanta información, emergen patrones súper interesantes y eso es lo que observa la inteligencia artificial, esos patrones. Y luego cómo puede prever el futuro o qué va a suceder con base en esos patrones que ella observó. Entonces, las máquinas pues no son tal cual inteligentes. La inteligencia humana depende de un montón de cosas y de hecho es difícil todavía definirla. Y hay un montón de tipos de inteligencia diferentes, que si es la solución de problemas, que si es el comportamiento emocional, o sea, hay muchos, si son cuestiones lógicas, o sea, hay muchos tipos de inteligencias. Y las máquinas todavía no llegan ahí. Afortunadamente nosotros somos mucho más complejos e interesantes. Pero sí, como pueden manejar esta gran cantidad de datos que un cerebro humano no, y pueden procesarla a una velocidad mucho mayor que un cerebro humano con procedimientos algorítmicos muy precisos, generan otro tipo de soluciones que son inesperadas para el ser humano. Entonces, creo que la parte de la autonomía tiene que ver, el interés del híbrido es intentar entender dónde está el equilibrio entre esas dos inteligencias o si acaso puede existir. Porque tal como estamos consumiendo la tecnología ahora, no somos autónomos. Claro. Definitivamente no, o sea, somos completamente manipulables. ¿Por Sí, qué? Porque sí, pero no, quisiera aprovechar esta interrupción que estoy como que, como abriendo con el, porque, bueno, dos cosas. Esta cosa, bueno, primero quisiera como que y lo digo para mí misma, como alejarnos de las perspectivas de lo que sería mejor o menos mejor, ¿no? Como si la máquina es mejor que el humano o viceversa. Y también como sobre esa cuestión de la programación, ¿no? Hay personas que dirían, bueno, los humanos también estamos programados. O sea, estamos programados, por ejemplo, yo como por la crianza que tuve, por el lugar en donde crecí, por la familia con la que crecí, por la alimentación que consumí, por el tipo de aire que respiré y el agua que bebí. No, yo no sé si podría decir que hay un tipo de programación que pudiera transformar o no, posiblemente en medida de la misma codificación que hay en mí, en mi cuerpo y en mi historia. Eh, ah, Maldita sea, se me olvidó la otra cosa. Entonces, bueno, discúlpame la introducción perdón, no te pongas nervioso. esa intervención así, no, es que me molesta tanto cuando se me van las cosas que quiero decir. Pero bueno, como para hablar también de
como diferencias, pero también de las similitudes que podemos tener con la máquina. Pues, o sea, sí, yo creo que desde el aspecto humano sí estamos súper programados. O sea, probablemente la razón por la que estoy tan metida en esta cuestión de el cómputo afectivo, es decir, de las emociones de las máquinas, es porque ha sido una forma también de encontrarme a mí misma, ¿no? Ha sido un proceso súper largo de analizar cómo funciona realmente el cerebro humano y cómo funciono yo, para empezar. Y lo que yo me he dado cuenta es que sí estamos súper programados. O sea, cuando somos niños, la escuela, la familia, la sociedad nos programa para ser de una manera. Y romper esa programación es súper difícil. Le llaman terapia. Pero hay otras formas. O sea, creo que de alguna forma, aunque sea un poquito, sí he logrado liberarme de esa programación para ver las cosas desde distintas perspectivas y no verlas bajo muchos prejuicios sobre los que obviamente pues también crecí con... No, no te puedes liberar de todos. Yo estoy segura de que tengo muchísimos prejuicios y a veces me siento una persona horrible y luego digo, no, no, eres humana, eso es lo que pasa. No se te debe olvidar que eres humana. Y creo que otra de las cosas que hemos intentado hacer es también darle esta cuestión humana o de percibir a las máquinas desde el punto de vista humano en vez de esta diferencia que yo te explicaba de inteligencia artificial y real, pues humana es completamente diferente. Para mí las máquinas no, todavía no son inteligentes, pueden tomar ahí decisiones a partir de datos que tienen, pero y nosotros también tomamos decisiones a partir de datos que tenemos, pero los resultados son completamente y los procesos son completamente diferentes. Entonces, yo pensaría que continuamente los mismos medios o la información pues también nos está programando. Creo que aquí entraría un punto muy importante que sería la apropiación. ¿Cómo puedo apropiarme primero de mí mismo y de tener realmente un control sobre lo que estoy pensando sin todos estos filtros que me fueron puestos desde niño, ¿no? Y luego, ¿cómo puedo apropiarme ese conocimiento para ver la realidad de una manera distinta y cuestionarla continuamente? Así, todo lo que ves, eres, percibes y sabes y crees de los demás, tienes que asumir que está mal. Entonces, ¿cómo puedo llegar a la verdad sobre eso? Y a lo mejor las máquinas son un poco más buenas, hábiles para encontrar esas diferencias, porque no hay una cuestión subjetiva de las máquinas. Eh, ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo es que se define la inteligencia? Pues ya lo había dicho, es muy difícil de definir porque hay muchos tipos de inteligencia. Entonces estamos hablando ya un poco de inteligencia de la máquina. La máquina sí puede resolver problemas de manera muy objetiva. El problema real en relación con nosotros es que esa manera objetiva a veces no cumple con todo el contexto que tenemos como seres humanos. Los seres humanos somos súper buenos para contextualizar. O sea, nuestra realidad no está aislada a un problema en particular, sino que siempre lo abordamos a partir de un contexto gigante de todo lo que somos, todo lo que sabemos, todo lo que hemos experimentado. Y las máquinas no, las máquinas son objetivas, como, no, aquí dice, y por eso chocan luego los Tesla, aquí dice que, según lo que está viendo mi cámara, los parámetros indican que tienes espacio para seguir avanzando. Si, por ejemplo, el conductor se hubiera molestado en mirar al frente, diría, no, pues no hay espacio, error de la máquina. Entonces, tanto nosotros como las máquinas cometemos errores, pero creo que lo interesante es esta mezcla entre los seres humanos somos buenos para contextualizar y abordar desde una cuestión quizás emocional y las máquinas son buenas para hacer procesamientos de mucha información muy rápido, pero son muy objetivas, demasiado objetivas. Entonces pueden generar errores o no tener el contexto completo de la situación. Creo que ese sería como el balance que intento encontrar.
O sea, tú nos estás diciendo que la posibilidad de una relación de codependencia no patológica entre las máquinas y los humanos es posible. Todavía no lo sé. Está la capa económica, que no es tan delgada, en realidad es la capa económica, y modela absolutamente todo lo que somos y hacemos desde que nacemos. O sea, tú dijiste, estamos programados desde niños y es una estupidez la gente que piensa que, no sé, la gente pobre no sale de pobre porque no se esfuerza lo suficiente. Eso es absurdo. O sea, si no naces con las herramientas, las conexiones, el espacio, la alimentación necesaria, no te puedes desarrollar. El sistema económico es tan opresor que es muy difícil que logres salir de ahí por tus propios méritos. O sea, sí tendrías que ser como un genio y pensar fuera de la caja y buscar ser súper bueno para engañar a la gente y al sistema. Y entonces moverte de ahí. Digo, no es imposible, pero no es la regla. Entonces, es lo mismo para la tecnología, y por eso la cuestión de apropiación, la tecnología tiene esta capa económica de, te voy a dejar usar esta tecnología hasta aquí, porque, por ejemplo, tu teléfono celular puede hacer muchísimas cosas más. Si lo hackearas, podrías hacer cosas súper locas con él. Pero Samsung no te lo va a permitir, Telcel no te lo va a permitir. O sea, va a haber un montón de cuestiones económicas que van a incluso modelar cómo tiene que ser tu interacción con la tecnología. Y eso es lo que también tenemos que romper. O sea, la idea de todos estos trajes es, los trajes, la tecnología es capaz de esto y se está usando de esta otra forma porque no nos la apropiamos. Si la apropiáramos, podríamos modelar incluso la forma en la que se desarrolla la sociedad y la economía. Pero pues los que hacen la tecnología y la venden y son los más multimillonarios del mundo, no lo van a permitir. O sea, ya no sería consumible, ¿no? Ya no sería explotable para ellos la tecnología tal cual. Uy, esa revolución sí me parece la posibilidad entre la relación, entre la codependencia no. Volumen. Ya, ahora sí ya te escucho. Bien. Decía que eso que nos estás narrando, al menos a mí, comenten por favor, al menos a mí sí me parece una clave para lograr esa codependencia no patológica con la tecnología, el apropiarnos de lo que podemos hacer a través de todas esas herramientas. ¿Tú cómo utilizas todo ese pensamiento para la construcción de tu obra o más allá para el ejercicio de tu vida? Porque bueno, el arte digital no es algo como, bueno, en realidad iba a decir una falacia, o sea, la producción artística y el arte en general no es algo de lo que estamos despegados, no es algo que está fuera de nuestra cotidianidad, desafortunadamente depende también de nuestra clase. Pero toda esta información, ¿cómo la viertes en tu proceso como científica y como artista? Pues es bastante curioso. En realidad creo que ya he mezclado, o sea, las piezas son muy íntimas en el sentido de que son preocupaciones reales mías y son preocupaciones sobre la forma en la que estamos viviendo, en la que yo estoy viviendo. Entonces, paso muchísimo tiempo en internet, por ejemplo, ¿no? O me compro gadgets o cosas así y de repente es como, ¿qué estoy haciendo? No, volví a caer, volví a caer y me asusto y es como, no, tengo que expresar esto de otra manera y tengo que lograr que la gente se dé cuenta o perciba que todo esto está sucediendo porque es muy complejo. Y bueno, es una cuestión ya más de mi carácter obsesivo compulsivo de investigar cómo están funcionando las cosas, porque sí me causa mucho estrés que las cosas o los programas o los sistemas sean cajas negras y que no entiendas qué está pasando realmente. Por ejemplo, ahora estamos trabajando la doctora Liliana Domínguez y yo, o Neko. Neko y yo es una amiga mía que es bióloga molecular genetista. Y pensando en esta cuestión del transhumanismo y de qué es realmente el COVID, es que yo le decía, a ver, explícame, ¿cómo funciona el virus? ¿Cómo funciona un virus? Y por qué funciona este de manera tan particular? ¿Y cuántas cepas de virus hay? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué es la mutación?
Y entonces ya mejor hacemos un proyecto con eso, porque es información súper valiosa, súper actual, que a lo mejor la gente no se va a tomar la molestia o el tiempo de buscar un doctor en biología molecular que le explique, y quién sabe si lo podrían entender, porque es muy complejo también. La forma en la que funcionan las células la aprendemos en la preparatoria, pero pasar eso a la vida real y aceptarlo y darle, creo que ese es el principal problema con la educación y la información de Internet y la realidad, o cómo percibimos la realidad. Nosotros somos educados a memorizar cosas en la escuela, pero nunca les damos una salida en la realidad. Y resulta que en momentos como este, la biología que aprendieron en la preparatoria es crucial para entender qué es el coronavirus, qué está pasando, o qué pasa con la gente que se enferma, etcétera, qué es una mutación. eh, y todas estas cuestiones creo que sí tienen que ver con la vida real. O sea, mi percepción de la realidad, creo que me daría mucha ansiedad vivir sin preguntar cómo funcionan las cosas realmente y solo tomar decisiones con la información que me llegan de los youtubers. Imagínate, sería, pues es nefasto, ¿no? Bueno, como consecuencia en la sociedad, porque esa es otra ciencia que creo que me apoyo mucho en ella para mi trabajo, es las ciencias sociales y la política y la economía. ¿Cómo un hecho que tiene que ver, o sea, que es desde lo micro, desde cómo funciona un virus y cómo se muta y cómo se empieza a transmitir, hasta las terribles consecuencias sociales, emocionales, políticas, económicas que tiene, es asombroso. Es una serie de sistemas interconectados que modelan nuestra realidad. Y cuando la gente la minimiza, el 5G, te van a inyectar no me voy a vacunar porque en la vacuna viene un chip de 5G que te va a controlar, es como, ¿qué tiene que ver el 5G con la forma en la que funcionan las vacunas, tu sistema inmunológico, la producción de ciertas proteínas en tu cuerpo? Entonces, creo que esa gran cantidad de información que tenemos y la necesidad de entender cómo funcionan las cosas realmente, lo que modela mis proyectos. Como, ok, no gente, así no funcionan las cosas. Permítanme investigar lo suficiente y explicárselas de una manera experiencial para que no tienen que creerme a mí, experimentenlas, vívanlas, cuestionenlas. Uh -huh. Esa es mi postura, es mi camino del artista. Como que podamos corporizar a partir de los trajes, ¿no? Como un ejemplo en tu obra. Y esto que nos estás compartiendo es como oro para mí y es oro para este programa, porque uno de los intereses es también desde cuáles son los lugares desde los cuales podemos construir arte y ciencia, cuáles son los lugares desde, no nada más en dónde, sino desde dónde pueden venir los anhelos para la construcción de conocimientos con arte y ciencia, ¿no? Por ejemplo, Mariana decía, yo me quiero ir a la más mínima unidad de la vida, por su anhelo, ¿no? En el proyecto de microfósiles con Caro, ella decía, es que yo sueño con la existencia de los microfósiles, sueño que están debajo de mi cama, ¿no? Sueño que están aquí en mi piel. Y tú ahorita nos dices, es la preocupación de mi día a día. ¿Por qué? Porque es lo que estoy viviendo con el internet, con las preguntas que me estoy haciendo, que resulta que no estamos utilizando el conocimiento que de hecho se suponía que ya habíamos adquirido, cuando podemos empoderarnos de ese conocimiento. Por lo que sé, tú preparaste algunas cosas que nos querías enseñar. ¿Te gustaría que fuéramos hacia ese lugar? También veo que tenemos una discusión en los comentarios. Sí la vamos a atender, solo denos oportunidad de ver hacia dónde va el programa. Ya no sé dónde nos quedamos en los comentarios. Nos Pues quedamos es súper que atrás. se me olvidó que esto es a través del celular y no de la computadora. Entonces, lo que les enseñé creo que será lo mismo. Pero déjame leer los comentarios y vamos, si quieres, hablar de eso. ¿Qué te parece que los leemos en voz alta? Porque luego, cuando los subamos, la gente no va a saber, no se quedan los comentarios grabados. Entonces, primero, Rivers, ¿esto qué es? Yo creo en el ser, eres tú, Ok, algunos no los voy a leer, disculpen. Qué interesante eso que mencionan sobre la realidad. Sí, es algo que podemos retomar seguramente.
Ups, dame un minuto. Ok, aquí hay un comentario de Aleida. Pero entonces, ¿cómo es que se define? Ese ya lo tomamos. El comentario de cómo se define la inteligencia. Mismo lo de la pobreza y la falta de herramientas en este sistema capitalista opresor. Me suena a que las máquinas hacen errores por estar constrained por el programador y sus contextos / prejuicio. Vaya que no es inherente que la máquina haga errores, sino que es consecuencia de las herramientas que el humano o el programador le entrega, ¿o no? ¿Hizo sentido? Es el comentario de Aleida. Y Eric, bueno, Aleida, ¿dirías que ese fue el caso de HAL 9000? Pues Continúa lo que Eric. pasa es que hay una cuestión aquí con el error. Se los voy a decir desde la postura de programadora. Yo programo todo el tiempo. Programo para dar clases, programo para hacer aplicaciones, programo cosas. Estoy todo el tiempo aprendiendo ahorita sobre inteligencia artificial. No, los programadores no pensamos en el error. Los programadores corremos el programa 1000 veces en busca de bugs para que funcione exactamente como se debería. Cuando se trata de sistemas complejos, el chiste es que no sepas qué va a suceder. El chiste es observar, es una simulación. Y depende de cuál sea el error. O sea, puede ser que sea un error en cuanto a yo, ser humano, esperaba que funcionara de manera diferente y la computadora me trajo otra solución, que es perfectamente lógica en los parámetros de la computadora, pero ya como viéndolo desde la perspectiva humana, sin el contexto, puede ser un error. Pero nunca se programa para que haya error en el sistema. Simplemente cuando son sistemas emergentes, pues el error es esta cuestión de el programa funciona perfecto y llegó a la lógica adecuada, pero su solución de todas formas no me sirve. Ese es un tipo de error. Luego está el otro de los datos indican esto y el programa funciona adecuadamente, pero visto a la realidad, pues eso es un error. Por ejemplo, en el computer vision, cuando estás haciendo análisis de patrones y le das imágenes o alimentas a la computadora con una base de datos de imágenes para que las analice y le dices, este es un perro y este es un gato, y de repente le pones una imagen y le dices, a ver, ¿cuál es el perro y cuál es el gato? Y, este es el perro y aquí atrás hay un gato, porque se ve el pelo del perro, pero atrás hay dos como triangulitos de otra cosa, no sé lo que sea, y dice, aquí hay un gato. Y tú lo ves como humano y dices, eso no es un gato, eso quién sabe qué es. Pero la máquina sí reconoció patrones y no estaría en el error de decir que hay un gato bajo los parámetros que tiene. Entonces, ahí la cuestión del error es difícil de abordar. Hay muchos tipos de error, depende desde qué viste, ¿no? Si quieres, seguimos. Pues fíjate que esto me está dando a mí mucha batería porque ahora estoy comprendiendo, gracias a la serie de diálogos y a lo que nos estás explicando, cómo las máquinas también, nuestra relación con las máquinas, de cierta manera nos obligan a poner en crisis la línea de sentidos de nuestro lenguaje. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra error? Exacto, ¿qué En este significa caso. el error? El error, pues es, o sea, a simple vista dirías, es algo que está mal, pero en un sistema Sí, pero ¿para el quién? error ¿Para qué y es, cuándo? pues, la resolución de algo de una forma no esperada. Pero eso no significa que no haya nada que aprender de ahí, ¿no? Sí, o que no resuelva algo, pero creo que, bueno, esa sería eh, tal vez otra de las guías para construir estas relaciones de codependencia no patológica con las máquinas. Comprender que pueden poner en crisis nuestro lenguaje y que a partir de ahí podemos reiniciar también la manera en la que nos comunicamos, utilizar quizás nuevas palabras o otras palabras para ir puntualizando en esas relaciones. Ahora, hay una anécdota que yo te quería contar honestamente porque sucedió en estos días y es lo siguiente. Estaba yo masturbándome con un vibrador que es muy aparatoso, Muy tecnológico. muy aparatoso. Y entonces cuando terminé pensé, wow, o sea, es que
honestamente sí estaría como mamón esta onda de conseguirme una máquina, o sea, como de relacionarme con una máquina y casarme con esa máquina, ¿no? Y yo puedo elegir como, entre comillas, ¿no? Suponiendo que pueda elegir como el tipo de humanización de esa máquina o no humanización, o quizá quiero que sea como un tipo de animal o lo que sea, y entonces como, listo, ¿no? Como soluciono mis cuestiones libidinales y afectivas, y tú que ahorita nos estás hablando también del cómputo afectivo, que a mí me gustaría que lo trajeras de nuevo a la mesa. Entonces ya, ¿no? Tengo como esto solucionado. Y me quedé así como unos segundos, ya sabes, después del orgasmo, como claro, sí, esto sería la solución. Y como 10 minutos después dije, qué estupidez estoy haciendo. O sea, como por un lado, como por un lado, ¿por qué pensaría que la máquina sería, o la inteligencia artificial sería diferente a relacionarme, y pensando también en las perspectivas de autonomía, a relacionarme con otro ser humano? Si va a tener inteligencia artificial y va a tener como autonomía, igual decide no estar conmigo a veces, o yo qué sé, ¿no? Y estoy consciente que eso como puede depender de su código. Pero luego también caí en la segunda trampa de ese propio asunto, y ahora que hablábamos de la codificación y de cómo también estamos programadas, que también mi fantasía estaba respondiendo inicialmente a un modelo de máquina con cero voluntad, y a un modelo eh, relacional heteropatriarcal. Ay. Es que, bueno, yo creo que es posible programar máquinas y aparatos de tal forma que te den los estímulos perfectos para que tu cuerpo reaccione de cierta manera. Eso sí lo creo. Pero ya cuando hablamos de la parte afectiva y en concreto del cómputo afectivo, he aprendido muchas cosas como a los seres humanos no nos gusta la estabilidad, a los seres humanos no nos gusta la predictibilidad. Nos encanta no saber qué va a pasar, no estarlo entendiendo a veces y tener curiosidad, que nos sorprendan. Y a veces también incluso esta cuestión de drama, de oh, no es lo que yo quería, me está dando algo diferente a lo que quería, o tengo que esforzarme por darle lo que me está pidiendo, pero no entiendo bien qué es. Y esa es la razón por la que el híbrido tiene su propio mapa afectivo. O sea, si solo fuera de servicio, pues a todo dar, ¿no? Me tendría así con el cuerpo perfecto y súper popular en redes sociales y se acabó. Y ese es mi traje de servicio. Pero cuando se trata del corazón humano y de la mente humana, nos gusta jugar y nos gusta no entender las cosas y que nos mantengan cautivos con la curiosidad y con la sorpresa. Eso es la diversión, al fin y al cabo. Pero si tú Entonces, programas a tu máquina para que haga eso contigo, ahí puedes hablar un poquito ¿crees más que se fuerte, que volvería siento que una se me cosa fue el como volumen. Next Máquina, que te dejaría encerrada y se iría para siempre? O sea, tomo con máquinas psicópatas. Máquinas que se comporten de cierta manera, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que nos mostrabas tu traje de híbrido, que es el más reciente, ¿verdad? El que nos mostraste ahorita con la Sí. mochila. A mí me pareció, además de súper encantador, súper coherente, cuando te referiste a la mochila, diciendo, aquí está su corazón su mente, ¿o qué era lo que Sí, su reuniste? mente. Y porque creo que por una falsamente relacionado al binarismo cartesiano, tradicionalmente como humanes, al menos en la cultura occidental, eh, solemos separar la relación entre cerebro y corazón, pero en nuestra práctica, en las decisiones y en el pensamiento ancestral, está así también tanto en el occidental como en otras no occidentales, el hecho de que nuestras emociones y nuestras ideas y las emociones las racionalizamos, y lo que razonamos se pasa por lo que sentimos. Y cuando tú te refieres a tu híbrido,
estás haciendo el mismo apunte. Entonces, no sé, creo que al parecer yo estoy aquí defendiendo nuestra relación con las máquinas por alguna razón que desconozco. No sé. Desafortunadamente, entre comillas, desafortunadamente tenemos que ir cerrando el programa y yo quisiera darte la palabra para que tú te extiendas lo que te quieras extender y nos lleves a cerrarlo en el lugar donde tú decidas. Pues es que lo voy a cerrar en relación con lo que acabas de decir. Nuestra cognición de la realidad, y creo que es lo que intentamos siempre, nosotros intentamos plasmar en las máquinas lo que somos nosotros. Y nuestra cognición de la realidad es tan completa en un sentido, más bien compleja en un sentido, porque no tomamos decisiones o no procesamos la información únicamente a partir de nuestros ojos y cerebro o de nuestros ojos, oídos, cerebro. Eso está mal, tenemos neuronas en el abdomen, tenemos neuronas en varias partes del cuerpo. Entonces nosotros entendemos la realidad a partir de, sí, la información que nos llega, todo lo que hemos experimentado, y todo lo que hemos experimentado me refiero al cuerpo, a las sensaciones, a las emociones. Entonces no puedes pensar en generar una inteligencia si no le estás dando todo este contexto. El híbrido siente a partir de sus sensores y hay información ahí, pero la filtra todo a partir de sus emociones y toma decisiones en un balance entre lo que está sintiendo y lo que está objetivamente recibiendo de información. Entonces, la resolución siempre va a ser distinta dependiendo de en qué humor y momento está, igual que con los seres humanos. Entonces, esa es mi idea de una inteligencia artificial que empezaría a volverse más inteligencia y menos probabilidad y estadística. Y yo mi relación con la tecnología no quiero que sea puramente mental o puramente de información y procesamiento, porque incluso ahora yo viéndote así y tú a mí, y nos acordamos de la vez que me quedé en tu casa y así, o sea, es algo súper complejo el entendimiento de la realidad y tiene que ver con eso, incluso si es solo una pantalla, tenemos otro contexto y tenemos cosas y la gente que nos está viendo ahora también, la forma en la que nos percibe depende, pues, sí, a lo mejor no me peiné y traigo mi trajecito raro y tengo luces y juguetes atrás. Es todo parte esta construcción de la realidad tiene que ver, está filtrada por las emociones. Las redes sociales están súper filtradas con emociones y con relación y con identificación con otros. Entonces creo que mi relación con la tecnología no es puramente mecánica o física, sino que tiene que ver con un proceso inevitablemente emocional y humano. Neuroemocional, Ujú. quizás, no sé, se me ocurre, pero emocional y humano. Ani, muchas gracias por estar en el programa, muchas gracias por compartirnos todo tu tiempo y todo tu ser, todas tus perspectivas. No sé qué más decirte, te quiero mucho, gracias por estar. A todas las personas que nos están viendo, con este programa Ani y sus trajes del futuro, cerramos el primer bloque de investigaciones sexy sobre arte y ciencia. Pronto retomamos con un bloque de 3 artistas científicas más. Muchas gracias y nos vemos. Gracias Bye, por querida. invitarme. Yo también te quiero mucho. Cuídate. Cuídate. Chao.